¿Qué tal? Buenas tardes. Por fin conocemos la conversación completa entre Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo el día de la Dana. El presidente del Partido Popular ha enviado a la jueza de Catarrocha la parte que faltaba en su primer documento, los WhatsApps que él envió al por aquel entonces presidente de la Generalitat. Según publica ABC, Carla Martín, fueron 9 mensajes. El primero de ellos a las 8 menos un minuto, cuando la situación, ya lo saben, estaba más que desbordada. Pero vamos a fijarnos en este otro mensaje. En el segundo, Feijóo lo envió a las 8:26 y en él le pide a Mazón que lidere informativamente la tragedia. Pero a esa hora el expresidente ni siquiera había llegado al CECOPI. Media hora después, Feijóo le vuelve a escribir y le dice que no puede hablar, que está en un acto. Y aprovecha ese mensaje para preguntarle si hay desaparecidos y muertos. Según la investigación, la mayoría de las víctimas mortales, hubo 230, murieron antes de las 8. La mayoría de las víctimas había fallecido, Mazón no había llegado al CECOPI y Feijóo, aquí le ven, estaba en una entrega de premios. Y yo lo que quiero es aprovechar para felicitarles a ellos y después a todos vosotros, que al final sois los que reconocéis esa labor y seguís trabajando todos los días para informar a nuestro país. Por tanto, hoy es un día para felicitar a vuestro grupo y muy especialmente a 20 minutos y felicitaros doblemente por esa decisión de estos 3 premiados, que son 3 aciertos. Bueno, pues ya hay una primera reacción a estos mensajes de Feijóo. La ministra y líder del Partido Socialista Valenciano, Diana Morán, dice que en los momentos más difíciles de la Dana, el líder del PP estaba más preocupado por la imagen de su partido que por las víctimas. Pusieron toda la maquinaria de Génova ya a disposición de la creación de la mentira. Lo único que le importó a Feijóo fue liderar el relato y coordinarse comunicativamente para establecer la mentira que se desmonta con estos WhatsApps. Y antes de conocer esos mensajes, el socialista Patxi López hablaba sobre Feijóo y Mazón. Exigía echar al líder popular por haber mentido. Feijóo dijo solemnemente: si miento, echadme del partido. Bueno, pues ha llegado el momento de echarle. Porque la última mentira de Feijóo ha sido la más dolorosa. Es la que tiene que ver con la Dana. Y vamos ya con esa conversación que Feijóo y Mazón mantuvieron el día de la Dana. Porque hasta ahora solo conocíamos los mensajes que el expresidente valenciano había mandado al líder del PP, pero hoy ya disponemos de la conversación íntegra, incluidos los mensajes que mandó él, que mandó Feijóo. Julia Molina, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Decíamos que el líder del PP le ha hecho llegar hoy la conversación íntegra a la jueza de la Dana, una conversación donde, entre otras cosas, Feijóo, se ve como Feijóo le pide a Mazón que lidere la política comunicativa en aquellas horas. Julia, los socialistas creen que estos mensajes demuestran pues que a Feijóo le preocupaba más el relato que la situación de los vecinos y por ello nuevamente, lo habían hecho antes, pero otra vez piden su dimisión. Gracias a la información que Feijóo le ha entregado a la jueza, sabemos que el líder del PP escribió a Mazón por primera vez a las 8. A esa hora el presidente todavía no había llegado al CECOPI, pero Feijóo le manda ánimo. Unos minutos después, Mazón le responde que la situación se está jodiendo, esto es literal, pero el líder del PP pone el foco en que el presidente debe liderar informativamente la situación. Es algo que le preocupa porque 3 horas más tarde, cuando Mazón le indica que hay muertos, Feijóo repite la misma idea. Lleva la iniciativa de la comunicación, es la clave. Los alcaldes y diputaciones coordinados y con la gente, y tú informando. A las 10 menos cuarto, Mazón le confiesa que están desbordados, que tienen decenas de desaparecidos, pero Feijóo no lo llama y le responde pasada 1 hora y media. Quiere saber de primera mano si es verdad que el Ejecutivo está colaborando y Mazón reconoce que ha hablado ya con Sánchez. Dicen que el gobierno os ha llamado. Espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente. Más o menos, sí. Pero han montado un gabinete de crisis que no vale para nada. Bah. ¿A qué hora os han llamado? ¿Qué ministro tienes de referencia? Sí que he hablado con Sánchez, Montero y los de Defensa e Interior para que tengan en prealerta posibles efectivos para mañana. En el acta notarial que le entrega la jueza, Feijóo quiere hacer constar que colabora con la justicia por respeto a las víctimas y asegura que no ha borrado ningún mensaje. Se los envía 4 días después de que la jueza le pidiese la conversación íntegra y no parcial, como había hecho, y a 1 semana de que comparezca como testigo por videoconferencia.
Pues Manuel, voy a empezar contigo. Ya sabíamos que a partir de las 5 de la tarde puede querer decir las 6, las 7, las 8, las 9. Ahora sabemos que permanentemente conectado, hombre, no es lo que pensábamos que era. Bueno, yo creo que tener conocimiento de la conversación íntegra explica, para empezar, por qué Feijóo la intentó ocultar, ¿no? Porque no quería desvelarla, porque, bueno, con independencia que desde el PP es lógico, digan que su líder queda maravillosamente bien, cualquier persona que lea los mensajes, yo creo que con un mínimo de imparcialidad solo puedes llegar a la conclusión de que queda rematadamente mal. Para mí hay un momento clave de la conversación, que es 23-26 del Día de la Dana, cuando Mazón dice que va a haber decenas de muertos, y la respuesta de Feijóo un minuto después no es preguntar sobre los muertos, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo sabes que hay decenas? ¿Qué se puede hacer? Sino que es ahí precisamente cuando le dice que lo que tiene que hacer es liderar la comunicación, que esa es la clave, ¿no? Y es reiterado. Bueno, ahí es brutal, ¿no? Porque es un minuto después de que te digan que hay decenas de muertes. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de empatía, bueno, pues intentaría llevar la conversación ahí. Al principio de la conversación pregunta si hay muertos o desaparecidos, ¿no? Pero al principio. Pero ahí, en ese momento clave, cuando tiene la confirmación por parte de Mazón, él responde con la comunicación. Y luego, realmente hay dos cosas en las que insiste durante esa conversación, básicamente. Una es la comunicación, no solo aquí, sino también en el comienzo. También le da consejos a Mazón en esa línea. Y el segundo es el gobierno, ¿no? ¿A qué hora llamó el gobierno? Si realmente llamó el gobierno. Y las respuestas de Mazón, ahora ya con todo el contexto, porque había una respuesta que no se entendía, no se sabía qué estaba respondiendo. Ahora está claro que, al menos en ese día, lo que transmite el presidente de la Generalitat es que sí, que están ayudando, que están montando una comisión que no sirve, pero que están ayudando, de momento sí, y que ha hablado con, bueno, pues con el presidente del gobierno y con 3 ministros, ¿no? Lo cual, y con esto termino, bueno, pues demuestra, digamos, la impostura durante el año que pasó hasta la dimisión de Mazón por parte del señor Feijóo, ¿no? Que lo protegió, lo amparó, lo defendió, mientras montaba una campaña basada en algunas grandes mentiras contra el gobierno socialista, primero contra Teresa Rivera, para intentar que no fuese vicepresidenta de la Comisión Europea, y para culpar al gobierno central. Mentiras como bueno, pues que no habían puesto los medios a disposición, como que nadie había contactado con ellos, aparte de las mentiras con posible trascendencia penal, que ya se dirimirá, imagino, donde corresponda, del señor Mazón, cuando en una comisión de investigación, creo que fue una del Congreso, dijo que no se había enterado de que había fallecidos hasta las 5 de la mañana de la madrugada del día 30, cuando el 29 a última hora estaba informando ya a Feijóo de que tenían algún muerto confirmado, y la seguridad o la certeza de que iba a haber decenas, ¿no? Y yo creo que esto es así un primer resumen en alguno de los grandes titulares para mí de la conversación. Pero es curioso, Isabel, porque Esther Muñoz, la portavoz popular, ella defiende todo lo contrario. Es decir, cree que la publicación de estos mensajes lo que demuestra es que Feijóo es un buen líder y que será un buen presidente. Bueno, claro, cada uno lee lo que le interesa. A mí, de todas maneras, yo no coincido con Rico en que esto deje rematadamente mal a Feijóo. Sinceramente, yo creo que visto los mensajes, leído el acta notarial con la extracción total de la conversación, sigo sin entender por qué el PP hurtó esta parte de la información a la jueza cuando hizo el primer envío de la conversación con Mazón. Yo creo que no hay nada que sea digno de tapar. Es una conversación troceada donde todavía no se sabía exactamente qué dimensión iba a tener esta tragedia. Se empezaba a adivinar ya al final, cuando creo que ya son casi las 11 de la noche, cuando dice lo de esto va a ser un puto desastre, pero realmente no veo nada
grave en la conversación. Sí que es verdad que hay un momento que, a la luz de lo que sabemos hoy, que son 230 muertos y una tragedia impresionante, pues queda ridículo ver cómo Feijóo se afana en darle el consejo de que controle la comunicación, ¿no? Que se coordinen bien alcaldes y presidentes de Diputación y que él lleve el liderazgo de la comunicación. Pero bueno, yo creo que es que en ese momento, esa misma noche, tampoco se sabía exactamente de lo que estábamos hablando, sinceramente. A mí lo que me sigue causando, insisto, extrañeza es que el PP haya haya intentado no enviar esta parte de los mensajes. Quizá creo que es más porque efectivamente se ve con claridad que sí había habido llamadas del gobierno, que es que el propio Mazón le dice que había hablado con Sánchez y con 3 ministros, o sea, no con 1, con 3, ¿no? Yo creo que eso sí me parece más relevante. Y después, claro, que al final yo creo que todo esto sale a la luz por una petición de una asociación de víctimas que pide que declare Feijóo en el proceso en la instrucción de la jueza de Catarroja, y lo que me parece muy relevante y lo que me encantaría saber es porque desde las 18:37, que había un borrador de alert, no sale ese mensaje hasta las 20:11. Y efectivamente vemos que Mazón es que empieza un poquito a darse cuenta de lo que pasa pasadas las 8 de la tarde, que es cuando llega allí y asume su responsabilidad, porque mientras tanto ha estado ausente, ¿no? Y cuando intenta, pues contactar con el presidente de Telefónica, tomar medidas, porque hasta esa hora, ya cuando efectivamente la cosa estaba muy desbordada, este señor no estaba donde tenía que estar, o ni siquiera donde tenía que estar, no estaba ni siquiera al tanto de lo que estaba ocurriendo en su comunidad, siendo el presidente de la Generalitat, y era algo de extrema gravedad, ¿no? Claro, sí que es verdad, Fernando, que vemos. Mensaje a las 10 menos cuarto, le dice Mazón a Feijóo. Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente, pero nos llegan decenas de desaparecidos, no puedo confirmarlos. Feijóo, hasta 1 hora y media después, hasta las 11:21, no responde ese mensaje. ¿Tú crees que sale bien parado el líder del PP de estos mensajes? Bueno, yo desde luego no creo que tan mal como decía Manuel Rico. Yo por partes. Primero, creo que es la constatación que ya sabíamos en este año de que Carlos Mazón es un político infame y su gestión fue probablemente negligente. Por la hora de sus comunicaciones se demuestra que estuvo desaparecido, ya lo sabíamos y sigue sin explicarlo, incumplió su deber, mintió a la comisión de investigación porque dijo que hasta bien entrada la madrugada no tuvo constancia de que había muertos, y aquí se demuestra, es una prueba fehaciente que a las 11:00 de la noche ya sabía que había víctimas mortales, y mintió también cuando claramente en la comisión de investigación del Congreso dijo que no había tenido contacto con el gobierno, y resulta que aquí se demuestra que tuvo con Pedro Sánchez, que le llamó desde la India, y tuvo con varios ministros, como él mismo admite en esa conversación. Feijóo tiene la culpa de la que hablaba Manuel Rico, en eso estoy de acuerdo, aunque en este año, hasta que cesó como presidente de la Generalitat, le ha protegido. Yo creo que tenía que haber sido exigente con él y no lo ha sido, y eso es una responsabilidad que tiene Feijóo. La tiene también porque creo que se pasó de frenada con esto de que estaba en tiempo real informado, y vemos aquí que no está. Soy menos crítico con el tema de llevar la comunicación. En estos momentos en los que se produce eso, la comunicación de crisis es fundamental, comunicación que no tiene que ver solo con el relato a los medios de comunicación, sino que tiene que ver con la comunicación que se hace también a las personas en ese momento que están afectadas, que están en sus casas, que tienen que tener información de qué es lo que hacen, y además se completa, y me parece importante, con esto de que hable con los alcaldes y las diputaciones para que estén coordinadas. Eso también es comunicación, y es comunicación de crisis, y sinceramente a mí no solo no me parece mal, sino creo que es acertado en ese momento hablar de eso, porque eso en ese momento también salvaba vidas y salvaba situaciones. Creo que a la hora de analizar estos mensajes tenemos que tener muy clara la diferenciación entre una investigación penal y una investigación política. Creo que de estos mensajes van dirigidos a la responsabilidad penal de Mazón, y en todo caso, si es objeto de controversia, a cuál es la responsabilidad política de Feijóo, que desde luego no la tiene que investigar la jueza. Y yo soy muy partidario de lo que está haciendo la jueza. Creo que además va bien encaminada la investigación. Creo que hace algo
que muchos jueces no tienen, y es que hace unos autos muy claros y muy explicativos, lo cual puede parecer una tontería, pero creo que sobre todo en un tema con tanta sensibilidad ciudadana es muy importante. Ahora bien, tengo una prevención, y es que creo que la jueza, y espero equivocarme, ojalá me coma mis palabras, está entrando en aguas procelosas. Y las aguas procelosas es que no puede investigar a una persona aforada. Y creo que está haciendo círculos concéntricos alrededor de Mazón y alrededor de cuál es la responsabilidad de Mazón. Y corre el riesgo de pisar en algún momento lo fregado, lo que se refiere a las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que sería el que tendría responsabilidad, competencia, mejor dicho, para investigar a Carlos Mazón. Y la jueza está corriendo un riesgo del que tenemos que ser conscientes, que, insisto, espero equivocarme, porque creo que la investigación va muy bien encaminada a demostrar lo que espero que se demuestre, y es la negligente actuación de los responsables de la Generalitat, incluido el propio Mazón, que creo que puede derivar en un proceso penal. Creo que, a la luz de lo que sabemos, creo que hay pruebas fehacientes, pero insisto, ojo con esto, no vaya a ser que al final haya una patente investigación de un aforado y termine el caso donde muchos no queremos que esté. Manuel. Bueno, a ver, yo no voy a repetir, aunque mis dos admirados compañeros de tertulia... Pero... no voy a repetir los argumentos, porque además, bueno, hay una parte subjetiva. Pero cojo una frase que dijo Isabel, ¿no?, que es, queda ridículo. Bueno, pues a mí eso me vale. Quiero decir que vosotros creéis que no queda tan mal Feijóo en los mensajes. Entiendo obviamente lo que dice sobre la comunicación Fernando, y lo comparto, pero cuando tus dos preocupaciones fundamentales son casi únicas, son liderar la comunicación y a qué hora llamó el gobierno, y si el gobierno realmente está cumpliendo lo que dijo o lo podía pillar en una mentira, yo creo que uno queda manifiestamente mal. Sobre todo, y obviamente no se sabía en aquel momento que iba a haber 230 fallecidos, y hay que tener mucho cuidado cuando se analizan este tipo de cosas, no en el momento que ocurren, sino un año y pico después. Pero es que hay un mensaje de Mazón diciendo va a ser un puto desastre, y hay un mensaje en concreto explicando ahí va a haber decenas de muertos. Para mí, que la respuesta a va a haber decenas de muertos sea preocuparse por la comunicación, que ya lo había hecho antes, es quedar rematadamente mal o quedar en ridículo, y me valen esas palabras. Sobre el elemento que introduce Fernando, que es muy interesante, a ver, yo creo que obviamente ese riesgo está ahí, pero yo creo que la jueza hasta ahora, desde luego, lo ha evitado, y lo ha intentado evitar siendo muy escrupulosa. La prueba, o la mejor prueba de ello, es la declaración como testigo de la periodista que estaba comiendo con Mazón, ¿no?, que ella inicialmente la rechaza y solo la cita a declarar como testigo cuando la audiencia provincial le corrige, una de las pocas resoluciones de la jueza que han sido corregidas por la instancia superior, y por lo tanto yo creo que la declaración como testigo de Feijóo, de la que obviamente no se pueden derivar en ningún caso responsabilidades penales de ningún tipo para Feijóo, pero bueno, va en la línea de intentar enterarse quién tomó las decisiones, o si hubo un elemento en el que pueda efectivamente llegar a imputar, bueno, ya no puede imputar, a elevar la exposición razonada para que lo impute el órgano competente, ¿no? Obviamente en una investigación compleja como esta uno siempre puede cruzar la raya, pero yo creo que esta jueza hasta ahora ha sido especialmente escrupulosa, y en el momento en que se podía acercar más, que era la declaración de la periodista, inicialmente la rechazó, y cuando la cita a declarar es con ese aval del órgano superior, y por tanto con todas las garantías en ese sentido, ¿no? Sí, yo lo creo, y precisamente por eso alababa la forma en la que está haciendo la jueza, simplemente alerto de cuál es el peligro en el que puede incurrir, que insisto, me encantaría equivocarme, porque sería una catástrofe que eso pasara en un asunto como este. Yo creo que está delimitando o buscando delimitar muy bien las responsabilidades, a ver si
que no se tomaran las decisiones, hay una consecuencia real en el número de víctimas, que es justo lo que se trata de determinar para que haya un delito. Es decir, entre un descuido o una negligencia con resultado de muertes, creo que hay una diferencia notable entre las dos cosas y creo que la jueza va bien encaminada. Y respecto a la primera, yo sinceramente, cuando leo esto respecto a la comunicación, no entiendo que se refiera a qué titulares van a dar los periódicos o qué editoriales se van a hacer, sino que en ese momento la comunicación es clave, sobre todo porque ese mensaje, y creo que eso es importante, termina diciendo, es la clave, los alcaldes, diputaciones coordinados y la gente y tú informando. Es decir, yo creo que en ese momento, en esas horas, hay que recordar en qué situación se estaba en esas horas en las que se produce los mensajes. Había gente que estaba aislada en sus casas, había mucha gente que no sabía dónde estaban sus familiares, había una incertidumbre respecto a gente que estaba en carreteras, en coches, etcétera, etcétera, y creo que en ese momento era importantísima la información, pero no tanto, insisto, la información que pudieran dar los medios desde el punto de vista político, de interpretación política, sino desde el punto de vista de la información que había que dar los ciudadanos, y me parece que es una preocupación que a mí me parece que cualquier gobernante tiene que tener en ese momento, y a mí sinceramente no me parece un mal consejo de un líder político. Fernando, que podía haber sido más cariñoso, más explícito. Por cierto, todo empieza, o en algún momento hay un mensaje en el que le dice todo mi apoyo, solidaridad, porque lo siento y tal, y se pone a su disposición si tiene que ir mañana. ¿Podía haber sido más efusivo? Puede ser, pero a mí sinceramente no me parecen criticables esos mensajes. Insisto, todos vistos desde el punto de vista político. Porque hablamos de un sumario penal en el que también pueden plantearse dudas, pero no quería entrar por ese camino. También puede plantearse dudas de si la jueza hacía bien en pedir estos mensajes o no, porque desde el punto de vista penal lo que era importante es las horas en las que Mazón habla de que va a haber víctimas, que eso ya lo teníamos en la parte, digamos, incompleta, si se quiere, eso ya lo teníamos. Tenemos el momento en el que él aparece, que son las 8 de la noche, que coincide justo con unos minutos antes de que se dé la alerta a los ciudadanos. Quiero decir, eso creo que desde el punto de vista penal, la parte que hemos conocido hoy no aporta nada. Desde el punto de vista político, puesto que es dudoso, bueno, puede ser que aporte. Desde el punto de vista penal, y esto es un sumario, esto es un procedimiento penal, no creo que aportara nada la parte de hoy. No, si puedo un matiz, nada, 15 segundos, que a mí no me molesta lo que figura la comunicación en los mensajes, me molesta, quiero decir que no creo que quede mal por eso, por lo que creo que queda mal es por lo que no está, no por lo que está, ¿vale? O sea, yo por lo que creo que queda mal es que te digan que va a haber decenas de víctimas, que te lo aseguren, y que tú no tengas una palabra sobre ese asunto y contestes con la comunicación. Pero bueno, y respecto al último, ahí sí que, Fernando, tú no puedes saber, si te dan la mitad de la conversación, tú no puedes saber lo que falta, pero que era evidente que se necesitaba para interpretar... Bueno. Sí, perdóname, te pongo dos ejemplos. Hombre, hay un mensaje que... además él manda los mensajes solo con la parte de Mazón y aporta él un contexto. Yo entiendo que lo lógico es que la jueza diga, mire usted, mándeme la otra parte, pero me diga el contexto. Inicial de la jueza le pedía lo que había dicho Mazón. Bueno, pero vamos a ver. Pero le pide lo que había dicho Mazón y Feijóo manda lo que había dicho Mazón. Y la jueza considera que es incompleto y le pide... Y un contexto para que interprete bien lo que dice Mazón. Y la jueza, yo creo que en un ejercicio, vamos, absolutamente normal, que creo que sí que cabe y que corresponde sin pisar esas aguas procelosas que tú dices, le dice, pues mire usted, si hace el favor de mandarme la conversación entera para que yo ponga el propio contexto, no que usted me lo dé, pues estaré muy agradecida. Este señor coge y lo manda. Y a la luz de los mensajes no entiendo cómo se hurtó esa primera parte. Vamos a ver que estamos hablando de un asunto muy serio. Es que aquí no hay nada penal, ninguna responsabilidad ni nada contra Feijóo. Estaría bueno, ¿no? Feijóo era líder de la oposición en España. Aquí se está investigando la actuación de un gobierno en una tragedia de 230 muertos. Y en esa actuación del gobierno, la única imputada a día de hoy es una señora que fue consejera de emergencias de ese gobierno, que, bueno, pues que pudo tener una actitud negligente, que se investiga si hizo bien, si ejerció bien sus responsabilidades
y si tuvo alguna responsabilidad penal. Se habla de homicidio imprudente, en fin, esta jueza de instrucción está acotando qué responsabilidades tuvo cada uno. Hay una asociación de víctimas que pide que testifique Feijóo porque quiere saber en tiempo real qué sabía el gobierno de la Generalitat y las personas que tenían que tomar las decisiones para salvar vidas. Y en ese tiempo real resulta que se sabe, porque lo dice el propio Mazón, que hay conversaciones con Feijóo. La asociación de víctimas pide esas conversaciones con Feijóo y la jueza las reclama. Se le hurta una parte y dice, ¿es usted tan amable de mandármelo todo? Sí. Yo no veo nada sorprendente, como ha dicho Feijóo en una entrevista en Servimedia. Igual que tampoco veo nada sorprendente que Feijóo declare telemáticamente, pues está en su derecho y tiene derecho a declarar. Tampoco veo ahora esto que se ha montado de, es una falta de respeto a las víctimas. No, mira, es una prerrogativa que tiene. Este señor puede declarar como testigo sin faltar a la verdad telemáticamente y es lo que ha decidido hacer. O sea, no se está juzgando al líder de la oposición, se está viendo qué información tenía el gobierno de la Generalitat, porque efectivamente hay un mensaje que no llega a los teléfonos de los valencianos con una alerta hasta las 20 y 11 minutos, que había un borrador a las 18 y 37 y que posiblemente si se hubiera mandado mucho antes de lo que se mandó, se podían haber salvado muchas vidas. No se saben cuántas de esas 230, pero muchas. Entonces, yo esto de sembrar dudas sobre la actuación de la jueza y comprar que tiene una intención política, sinceramente, en este caso me cuesta verlo, la verdad. No veo que se esté extralimitando en nada. En eso soy del team Rico. En lo otro soy del team Garea. Yo soy del team Rico respecto a la jueza. Solo alerto de cuál es el riesgo que se corre con esta investigación. Venga, deja.